Buenas noches a todos, todas. Hola Karina, Martina, Leila, Verónica, Daniela, Andrea, Delfina, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola Melisa. Bueno, ¿cómo vienen con la lectura? Cuéntenme un poquito. Si ya terminaron con Piaget, si alguno más participó de los foros. Somos poquitos hoy, pensé que íbamos a hacer algunos más, pero poquitos. Profe, Hola, Yael, Abril, Evelyn. Sí, Martina. buenas noches, ¿ahí se me escucha bien? Hola, ¿cómo estás? Se te escucha perfecto. Bien, vos. Quería Bien, preguntarle, todo bien. yo ya terminé, me alegro, ya terminé de leer Piaget y me quedó Sí, la duda de si el tema de los estadios, viste que, sí. porque además de leer, estuve escuchando un podcast, ya sé que quizás como que, no, obviamente no, Bien, no bien. cuenta, digamos. Sí, No, como para bueno, pero qué ir bueno. fijando. Si te dieron ganas de complementar con otra cosa, a mí me parece que está bueno. No, pero me surgió la duda porque en el podcast explica la parte de los estadios, como Sí, que lo divide, como lo subdivide. Por ejemplo, sí, el primer estadio lo divide, o sea, de 0 a 2 meses, estoy tirando ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. Como que lo subdivide y yo quería saber si estaba bien así o lo tomo tal cual como... Preferiría que no te enrosques por demás. Bueno, está bien. Martina, Sí, ¿sí? O sea, si sí, querés usar, todavía no lo subí, pero voy a subir la presentación, ¿sí? Que usamos para presentar a Piaget y la evolución de los estadios. Si querés usar esa, fantástico, ¿sí? Pero perfecto. no te enrosques por demás, ¿sí? Bueno, está Vos bien. pensás que todavía nos queda psicología cognitiva y nos queda también sistémica, y digo, si te vas a ir a lo No, sí, puntillosísimo, no, va a no. ser por una cuestión de interés personal, ¿sí? Porque después por ahí no te lo vamos a tomar nosotros tan ajustado, y que muchas veces lo que uno escucha en, no sé de quién es el podcast, a veces el material es muy bueno, pero también muchas veces le pifian, ¿sí? O tal vez no tiene que ver con Piaget, o tal vez sí es alguien que hizo un análisis de aquello que planteó Piaget, pero le dio una vueltita de rosca y en realidad nosotros queremos que ustedes planteen la fuente, ¿sí? O, bueno, Piaget, ¿sí? Eh, sí, mirate los videos, sí, participa del foro, que está buenísimo, que puedan tener participación. Ahí Karina dice que estuvo en los foros, sí, a vos Karina te leí, respondí, pero digo, estuve chusmeando y algunas comisiones ni siquiera participó uno en el foro, como entro y en el debate no dice nada, como vieron que nosotros poníamos actividades. Como las actividades, la forma de evolución que teníamos era comentario y ustedes no estaban recibiendo los comentarios, decidimos poner la actividad en los foros para que ustedes sí tuvieran devoluciones, ¿sí? Justamente planteo esto, hola Brenda, ¿cómo estás? Porque Martina trae lo de los estadios y la actividad de Piaget tiene que ver con los estadios, ¿sí? Tienen que elegir una situación cotidiana asociada a alguno de los estadios y conectarlas con un ejemplo que les interese y por ahí hacer cierta conexión con lo conceptual, ¿sí? Para enriquecer y para decir, che, bueno, profe, lo entendí, es por acá, ¿sí? Que si el día de mañana, en el final, les pedimos un ejemplo, hasta puedan traer esto. Che, profe, yo en el foro me acuerdo que planteé tal cosa, este ejemplo, ¿sí? De un niño de tal edad que está en tal etapa y que nosotros por ahí les podemos decir, bueno, ¿qué más me puedes decir de este estadio respecto del juego, respecto de la imitación, respecto del pensamiento, cómo se da, cuáles son las características, ¿sí? Traten de aprovechar todas las instancias, digamos, ¿no? Que tal vez lo que tiene que ver con el foro, la actividad que planteamos fue que se hiciera un poco más entretenido. Digo, tienen algunos videos para mirar, pueden conectar con algo de la vida real. Todos tenemos un primito, alguien tiene un hermanito, un hijito, un sobrino, alguien pequeño o no tan pequeño, ¿sí? En el último estadio los pueden enganchar ahí en relación al pequeño científico, ¿sí? De los 11, 12 en adelante, que plantean hipótesis. Digo, bueno, todos tenemos a alguien cercano como para poder traspolarlo o tomar un ejemplo de ahí. Bien, gracias Martina por tu intervención, ¿sí? No, Por gracias a vos. preguntar. Bien.
Bueno, nos queda la clase de hoy, ¿sí? Que es la de psicoanálisis. La siguiente clase, que es la del 8, que es la semana que viene, es la última clase respecto al contenido que entra en el segundo parcial, que es la de psicología cognitiva. El 15, que es feriado, no hay clases. Y el 16 va a ser el segundo parcial con una franja horaria amplia, como hicimos en el primer parcial. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta respecto de esto? No van a tener clase de repaso. Sí, lo que podemos hacer es que si en alguna de las otras comisiones dan clase de repaso o llegan a dar clase de repaso, compartirle alguna clase a ustedes. ¿Sí? De esas, como para que la tengan de material de apoyo en el Blackboard. ¿Ya leyeron algo de Freud? ¿No? ¿Lo conocen a Freud? ¿Saben algo de psicoanálisis? Nada. Yo aún no leí, profe, pero sí conozco y sí, algo sé, pero bueno, mínimo. Ok. Bien. Mara leyó el de Freiría. Bien, Mara, excelente, buenísimo. Bárbaro. Tienen un texto de Freiría para esta unidad y además del texto de Freiría tienen dos textos de Freud, ¿sí? Freud por Freud, digamos, ¿sí? El de Freiría lo que les va a pasar es como tuvieron el resto de las unidades, es más tipo manual, ¿sí? Mucho más concreto, más ordenado, donde van a ver lo conceptual y en el otro van al texto, a la fuente, digamos, ¿no? Al texto puro que al ser Freud por Freud les puede resultar un poco más complejo, sobre todo está escrito en otra época, ¿sí? Hay que contextualizar algunas cuestiones y algunas cosas probablemente ni las entiendan, de qué está hablando acá, ¿no? Cuando empieza a explicar su teoría. Pero bueno, esos son los tres textos que tienen de psicoanálisis. Alguno por ahí me dice, profe, yo ya estoy leyendo el material de cognitiva y yo me voy a poner súper feliz de que vienen re avanzados. No. Bien, Mara. No, digo, bueno, tuvieron un feriado en el medio. Tal vez se inspiraron y, y le metieron pata con la lectura, pero bueno, no sucedió. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta respecto de cómo viene el cronograma? Anoté nada más que esto, bueno, la semana del 22 del 6 es que van a tener el recuperatorio, ya sea del primero o del segundo parcial, que sería la semana siguiente, ¿sí? A esta, a la del parcial, digo, y cierre, ¿sí? Aquellos que no rindan recuperatorio van a poder participar de la tutoría de cierre, ¿sí? Donde vamos seguramente a orientar respecto de qué vamos a tomar en el final, cómo va a ser, entre otras cosas, dudas que surjan, ¿sí? Están todos ya como pensando en el final. Yo les diría como vamos de un día a la vez, lleguemos al segundo parcial y después nos sentamos a conversar respecto del final. Sí que todavía no tenemos fechas, no tenemos bien definido cómo va a ser la modalidad, ya venimos conversando con los profes, pero todavía no nos sentamos ni siquiera nosotros a decir, bueno, lo hacemos así. ¿Sí? Tenemos más o menos una idea, pero les queremos transmitir cuando tengamos algo más definido. Sobre todo para bajar la ansiedad, uno entiende que digo, son de los primeros finales, ¿sí? Gracias, Martina. Espero que sí. Yo lo que hablaba con los alumnos de la otra comisión es que lo toman como una instancia más de aprendizaje. ¿Sí? Mara dice, de esta materia dependen muchas. Bueno, bueno, buenísimo que lo tomen, tómenselo. Más que con amor, yo prefiero que lo tomen con compromiso, ¿sí? Con mucho compromiso, el aprendizaje de la materia, la lectura. Así como Martina decía, ay, profe, yo me escuché un podcast, buenísimo, genial, digo, eso tiene que ver con que hay interés, hay ganas, hay esa sed de conocimiento que tiene que haber para uno pasarse unos cuantos años aprendiendo en una carrera universitaria, ¿no? Si no, uno no lo puede sostener si ese deseo de aprendizaje no está. Martina, sí. Perdón que la interrumpa. Me surge la duda de, no sé si igual esto capaz lo mencionó y se me está olvidando, de si
la Gestalt se relaciona con lo de Piaget, Sí, por lo del todo, sí. ¿viste? Como que todo Ambos es... eran holistas, claro, eran holistas, exactamente. Sí, holistas y estructuralistas, sí, por la Claro, cuestión de la estructura también. Sí, tienen puntos en común, Martina. Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, esto podría ser, Martina, esto que estoy teniendo yo con vos, esta conversación, podríamos pensarlo en una instancia de final. Ah, bueno, vos traes algo donde conectaste algo con algo y lo traes. Ah, profe, yo estuve pensando que Piaget se relacionaría con la psicología de la Gestalt, el portal y tal cosa. Y bueno, yo por ahí como profe me ubico en este lugar y digo, ah, bueno, ya que estoy le voy a preguntar algo más de Gestalt y te ubico más por ahí. Y después te digo, ah, che, ya hablamos de Gestalt, ya hablamos de psicología, de epistemología genética. Bueno, vamos a hablar de algo así, es una conversación, ¿sí? Y es una instancia más de aprendizaje, no lo tomen como muchas veces el final es un cuco, ¿sí? Donde el profesor se ubica en un lugar así como gigante y en realidad tiene que ser un lugar donde nosotros desde un saber de experticia, pues bueno, sabemos un poco más de algunas cosas. De hecho, con algunos alumnos nos sorprendemos que a veces tienen datos que nosotros no leímos, no sabemos y bienvenido sea, nosotros también desde este lugar aprendemos, pero tiene que ser eso, un ida y vuelta, y uno no debería pasarlo tan mal en un final, ¿sí? Si estudió, si no estudió probablemente la pase mal uno en un final porque va a ser agua respecto de las preguntas que el profe haga y eso no hace sentir bien a nadie, digamos, ¿no? Pero oportunidades hay, se les pregunta, si no te sabes de esta unidad, te pregunto de la otra, si no te sabes de esta, te pregunto de la otra, y vamos haciendo el intento. Muchas veces los nervios les pueden llegar a jugar una mala pasada y digo, bueno, che, profe, no me sale, se me hizo una laguna. Bueno, si creemos que es así y en una pausa la persona puede pensar, le pregunto al compañero, después vuelvo a vos para preguntarte a ver si sabes del tema. Digo, intento para que a ustedes les vaya bien de esta parte, desde este equipo, ¿sí? No hablo solo por mí, hablo del equipo, ¿sí? Hay buena predisposición, hay ganas de que ustedes aprendan, de que les vaya bien, pero sí ustedes tienen que poner de su parte. Y como le dije a Mara, no se trata del amor, se trata del compromiso acá, ¿sí? Compromiso y responsabilidad de que ustedes hicieron una elección de una carrera universitaria que tiene un título habilitante, que no es una pavada, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes van a trabajar con personas, ¿sí? Y van a tener una gran responsabilidad el día de mañana. Entonces, a mí como profesora, y me permito pensar en hablar como cuerpo docente, pensamos que hay ciertos saberes básicos que ustedes tienen que saber, ¿sí? Y no es, la profe es mala porque me tomó tal cosa. Hay cuestiones básicas, ¿sí? No nos vamos a poner en lo finito, por eso te decía Martina, che, no te enrosques tanto con esto, ¿no? Como anda más a esto más general o a esta conexión que hiciste entre un modelo y el otro, ¿sí? Que está muy bien, que da cuenta también de que ustedes piensan, ¿sí? Porque a nosotros también nos gusta la idea de poder tener alumnos que tengan un pensamiento crítico. Yo recuerdo que algo que se me decía a mí antes de la universidad era, te van a enseñar a pensar, ¿no? O a tener un pensamiento más crítico, ¿no? Poder ubicarse en un lugar o en el otro y conectar ideas, y conectar autores, y conectar modelos, y relacionar conceptos. Bueno, esto también es un ejercicio como muy interesante que uno puede ir haciendo en las distintas instancias de aprendizaje. Esto es una tutoría, es un espacio chiquito, pequeño, donde nos encontramos, donde nos conectamos, que está bueno porque es un intercambio que no se da en otro momento de la carrera a distancia. Sí, por ahí es distinto lo que uno puede escribir, leer y algún intercambio que sea, pero este es un momento para aprovechar, así como es la instancia final. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es una conversación. Bueno, me extendí un poco, pero quiero bajar un poco la ansiedad respecto de, uy, ¿cómo va a ser el final? Y como que no sea un cuco el final, ¿sí? La idea es que ustedes sepan responder, que entendieron el concepto. Algo que, por lo menos yo como profe, intento es que ustedes puedan explicar, no repetir textual, sino que si pueden repetir textual y se nota que lo entendieron, excelente, y conectan con un ejemplo, buenísimo. Si adquirieron conocimiento, lo reforzaron, lo retuvieron, excelente. Si lo pueden hacer con sus palabras, y igual entendieron el concepto, también bienvenido sea. Ya él dice, a mí me da un poco de ansiedad porque a veces tartamudeo, no pasa nada, no pasa nada. Me voy a tomar un té antes de rendir. Bueno, está fantástico. Sí, lo puedes tener ahí el té, ¿no? O sea,
Mientras rendís, no pasa nada. Bien, no sé si hay alguna otra duda respecto al final. Recuerden que dijimos que aquellos que no habían rendido el parcial 1 o los dos van a figurar como regular no evaluado en una o en las dos instancias y eso va a implicar que tengan una instancia más de evaluación en la instancia de final. ¿Qué quiero decir con esto? Uy, cuántas palabras que me dijo la profe. Quiero decir que aquel que no haya rendido uno o los dos parciales va a tener una instancia antes del oral, ¿sí? O sea, para pasar al oral van a tener que rendir o un choice o un escrito a desarrollar respecto de o las dos partes, ¿sí? De la materia, si no rindieron ninguno de los dos parciales, o una de las dos partes, ¿sí? Si aprueban esa parte, pasan al oral. ¿Se entendió? Bien, dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. Última semana, que esto no lo escribí acá. La semana del 22 es la última semana. A ver si lo puedo agregar. Ahí no lo quiero agregar. A ver. Acá tampoco. Bueno, parece que hoy estamos de amigos con la pizarra del Blackboard. Me responde cuando quiero que responda. El 22 del 6 vamos a hacer recuperatorio. Es la semana, ¿no? Semana del 22 del 6, recuperatorio. Digo semana porque tal vez no sea el 22 del 6 el recuperatorio, sino en el transcurso de la semana, pero va a ser recuperatorio y cierre de cursada. Sí, eso quiere decir que nos vamos a juntar a hablar esto, ¿no? Respecto de, bueno, che, profe, el final, ¿cómo va a ser? ¿Qué temas le tengo que dar más bolilla? Esas cosas. ¿En qué fecha me anoto? ¿Dónde me tengo que anotar? Recuerden usar la plataforma de Servicios Plus. Si no están inscritos en Servicios Plus, no pueden rendir el final. ¿Sí? Tiene que funcionar bien, y esto se los voy diciendo ya unas cuantas semanas antes, ¿sí? Porque los finales son julio-agosto. Que les ande bien la cámara y el micrófono, ¿sí? Fundamental. Otra cosa fundamental, cuando rindan al final, el espacio donde estén rindiendo, que sea el que sea, pero que sea luminoso, ¿sí? La profe se puso quijillosa con lo estructural. No, lamentablemente hemos encontrado que algunos alumnos rindiendo medio oscuras se ponían algún machetito por ahí como y bueno, no está bueno, ¿sí? Que el lugar sea, que no haya dudas, digamos, ¿no? Están ustedes, está la computadora o el dispositivo que utilicen para rendir. Eh, y que tengamos esa charla donde si no saben algo, seremos nosotros quienes conversaremos y explicaremos aquello que ustedes no saben, ¿sí? Por eso digo que es una instancia de aprendizaje. Y que no sepan una pregunta o dos preguntas que se hizo en el final, eso no implica que vayan a desaprobar el final. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro respecto de esto? Como les decía, no participaron demasiado de los foros. Quien quiera hacerlo, bienvenido sea. Algunos sí, de hecho los vi, que participan también acá en la clase, intercambian, y yo los reconozco y ya ubico el rostro con el intercambio, ya sé más o menos cómo, no sé si cómo hablan, pero tal vez cómo escriben, ¿sí? No, los trabajos prácticos que hayan quedado sin entregar del primer bloque, vamos a abrirlo seguramente la última semana, esta semana que es de recuperatorio y cierre de cursada, para que entreguen, los vamos a abrir de vuelta, si ustedes se fijan están cerrados, no los pueden entregar ahora. Los vamos a abrir esa semana seguramente. Bueno, si te parece abierto para entregar, si querés, ya él subilo, pero yo no te voy a hacer una devolución hasta tanto no sea la semana de entrega. ¿Sí? Si querés subirlo, subilo, no hay problema, pero las devoluciones van a ser después de, cuando sea la semana, digamos, ¿no? Cuando digamos nosotros, bueno, esta semana pueden entregar todo aquello que no hayan entregado. Abrimos todo para que lo entreguen, ¿sí?
abrimos todas las actividades para que entreguen lo que no entregaron. Bien, bueno, vamos a ir a la presentación del día de hoy. Vamos a ver psicoanálisis freudiano, ¿sí? ¿Por qué hago la aclaración? Porque hay otros desarrollos del psicoanálisis, ¿sí? Están los desarrollos de Lacan, de Melanie Klein, de Winnicott, ¿sí? Melanie Klein, Winnicott estuvieron más centrados en lo que tuvo que ver con el desarrollo infantil, ¿sí? Pero son psicoanalistas. Tenemos otros psicoanalistas que se desarrollaron luego de Lacan, ¿sí? Miller, por ejemplo, André Green, pero no nos vamos a meter con ellos, ¿sí? Solo vamos a ver las bases del psicoanálisis con Sigmund Freud. Freud fue un neurólogo, ¿sí? O sea, estamos hablando de un médico clínico, neurólogo, de origen austríaco, que se recibió en la Universidad de Viena, nació en el año 1856 y murió en 1939, el año en que publicó uno de sus últimos escritos. Se lo considera el padre del psicoanálisis, ¿sí? Y su interés científico inicial como investigador estaba centrado en el campo justamente de la neurología, porque él era médico neurólogo, ¿sí? Y se va derivando progresivamente en la medida en que él va atendiendo ciertas pacientes que hacen consultas que desde lo orgánico él no podía dar respuesta, entonces empieza a investigar cuestiones más asociadas a lo psicológico y a las afecciones mentales, ¿sí? Viajó a París, ¿sí? A estudiar con un colega francés, neurólogo también, llamado Jean-Martin Charcot, con quien tomó parte de su formación y junto con él también hizo parte de lo que fue su método. Digo, hizo parte de, porque su método tuvo cierta evolución hasta llegar a lo que es hoy en día, ¿sí? Y en aquel momento llegó a, bueno, este va a ser el método de psicoanálisis, que es la asociación libre. Ya vayan escuchando, uy, ¿qué dijo Patrick? Qué importante, importante porque lo dijimos desde el principio de la cursada y lo dijimos con cada modelo, ¿cuál es el objeto y modelo de cada uno, ¿sí? De los modelos o corrientes que venimos viendo. Bueno, del psicoanálisis, el método de estudio, la asociación libre. Objeto de estudio, el inconsciente y la sexualidad infantil, sobre todo el inconsciente, ¿sí? Bien, ¿cuáles fueron las principales obras de Freud? Y vemos una cronología, ¿sí? De publicación de estas obras. En 1895 publicó Estudios sobre la histeria, en 1900 una obra muy entretenida y con conceptos muy importantes, que fue la interpretación de los sueños. En 1901 publicó Psicopatología de la vida cotidiana. Yo iba leyendo cada uno de estos textos y digo, en la carrera los leí todos y alguno que otro más, ¿no? Quédense tranquilos porque ustedes tienen 2 textos base, ¿sí? Que son justamente 3 ensayos sobre una teoría sexual y la conferencia 20, ¿sí? No vamos a ir a profundizar ahí, ¿sí? Nos vamos a quedar con lo que dijo Freire y está interesante que sepan, ¿sí? También un poco desde lo anecdótico, para después poder relatar, si hacemos alguna pregunta en el final, que puedan hacer algún tipo de desarrollo respecto de aquellas investigaciones que realizaba Freud, ¿sí? Porque en estos textos van a encontrar cuestiones más al detalle. Bien, en 1905, 3 ensayos sobre una teoría sexual. En 1923, publica su segunda tópica en el texto El yo y el ello. En 1930, una excelente obra llamada El malestar en la cultura. Y en 1939, año de su fallecimiento, Moisés y la religión monoteísta. A ver, a uno puede gustarle o no gustarle Freud. Realmente fue brillante, o sea, brillante, y hay cuestiones que uno no puede desconocer, como justamente el inconsciente y la sexualidad infantil, ¿sí? Digo, uno después puede estar de acuerdo o no con la práctica del psicoanálisis o compartir, pero
fue un genio, ¿sí? Este hombre. Muy prolífico en sus obras, muy interesante aquello que escribió. Bien, y yo no soy psicoanalista, ¿sí? Esto para que lo sepan. Bien, en la línea de tiempo, principales obras y conceptos importantes que tomamos de cada una. Una época muy difícil, Laura, para escribir, ¿sí? Época victoriana, donde todo lo que se decía era evaluado, juzgado, donde había muchos temas que eran tabú y de los cuales no se podía hablar, sobre todo de estos temas que él habló. Por un lado, él habla del inconsciente, ¿no? Él o lo inconsciente, que tiene que ver con algo que escapa a nuestra voluntad y que igual tiene un impacto en nuestro comportamiento o en lo que nos sucede y que desconocemos y no podemos controlar. Y por otro lado dijo, che, hay algo que han descuidado quienes se ocupan de describir la sexualidad, describen la sexualidad desde la adolescencia a la adultez, y hay un periodo donde se desarrolla la sexualidad desde que el niño conecta con el pecho materno, que no dijeron nada, de esto no se habló, dice Freud, ¿sí? Por eso causó gran revuelo. Bien, en 1895, una de sus grandes obras, La interpretación de los sueños, trae conceptos como el descubrimiento del inconsciente y la primera teoría del aparato psíquico. Primer teoría o primera tópica, podríamos decir, ¿sí? Donde describe tres instancias o tres sistemas del aparato psíquico que son el inconsciente, el consciente y el preconsciente. No quiero escuchar después respuestas en los finales donde me hablen de subconsciente. El subconsciente no es nada, ¿sí? No tiene que ver con la teoría psicoanalítica. Es inconsciente, preconsciente y consciente. En 1911 tenemos tres ensayos de una teoría sexual, que es uno de los textos que ustedes tienen para leer, donde Freud presenta tres casos clínicos. Presenta el caso Dora, que es una neurosis de histeria, ¿sí? Una señora que consulta porque se le adormece una pierna, y en la medida en que va avanzando el caso, había alguna cuestión asociada a ciertos deseos sexuales, tenía que ver con algo sexual, pero no les quiero spoilear el caso, preferiría que lo lean. Después me cuentan o consultan al respecto. Les hago la síntesis, ¿sí? Tenemos neurosis de histeria, tiene que ver justamente con una somatización, ¿sí? Aparece un síntoma en el cuerpo y no tiene una explicación orgánica, ¿sí? Es lo que él llamó las famosas histéricas que atendía Freud como neurólogo en el consultorio, que aparecían con sintomatología física, como podía ser una parálisis, una hemiparesia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo, o una parálisis en una pierna, o un cosquilleo, un hormigueo, que no podía ser explicado por causas orgánicas, y que los tratamientos, ya fueran medicamentosos o kinesiológicos, o aquel tratamiento que se diera en ese momento para esa afección, no servía, ¿sí? Esto es lo que tuvo que ver con la neurosis de histeria. Después está el caso Juanito, ¿sí? Que es una neurosis de angustia o una fobia, es una neurosis infantil, ¿sí? En un niño, Juanito es un pequeño. Y después tenemos el hombre de las ratas, ¿sí? Está el hombre de las ratas y el hombre de los lobos, ¿sí? Donde relata una neurosis obsesiva. Los tres con sintomatología diferente, ¿no? Neurosis de histeria, más asociado a lo que tiene que ver con una somatización, podríamos decir, o una sintomatología física sin basamento orgánico, neurosis de angustia, ¿sí? Asociado a una fobia, y el hombre de las ratas, más a cuestiones obsesivas, ¿sí? Como podría ser algo asociado a lo que hoy se denomina trastorno obsesivo compulsivo, TOC, ¿sí? En 1915, ¿sí? Textos teóricos donde acuñó conceptos como el de represión, transferencia, pulsión, repetición y narcisismo, que son conceptos básicos y fundamentales para el desarrollo tanto de su teoría como de su práctica. En 1923 publica la segunda tópica, que tiene que ver justamente con este modelo del aparato psíquico, ¿sí? Este modelo de la mente que él plantea, donde describe tres instancias que son el yo, el ello y el superyo. ¿Sí? Esto lo van a ver en la conferencia 20, que es la vida sexual de los seres humanos. En 1937 publica Más allá del principio de placer, entre otros.
Bien, el psicoanálisis entonces nace en Europa en 1900, su creación genera gran revolución en la sociedad de esta época, como ya dijimos. ¿Y cuáles fueron los dos grandes descubrimientos más importantes del psicoanálisis? El inconsciente y la sexualidad. Y uno podría decir, bueno, imaginen que ustedes les hacemos esta pregunta, ¿no? En el final, hola, ¿qué tal? Justo le veo, Martina tiene la cámara prendida, así que le voy a hacer la pregunta a ella. Martina, imaginemos que estamos en la instancia de final y yo te digo, Martina, ¿cuáles fueron los dos grandes descubrimientos del psicoanálisis? Y vos responderías, no abras el micrófono, no te voy a poner en esa situación, vos responderías el inconsciente y la sexualidad. Yo te podría decir, bueno, ¿y de la sexualidad qué? Y vos vas a decir, sobre todo lo que tuvo que ver con la sexualidad infantil. Bien, es una respuesta muy buena para un final. Hasta acá se va entendiendo. Avísenme si voy muy rápido. Si algo no se entiende, freno, lo conversamos, lo charlamos. Sí, sí, se entiende. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, entonces tenemos a Freud que recibía a estas pacientes con sintomatología física, como parálisis, ceguera, dificultades en la movilidad, que no podían justamente ser... No, Melanie Klein no era la esposa de Freud. Ella era inglesa y fue una psicoanalista que tuvo desarrollos o teorizaciones respecto de la infancia, también del aparato psíquico, su formación, ¿sí? Ella hablaba, entre otras cosas, del pecho bueno y del pecho malo y cómo a partir de ciertas fantasías el niño iba construyendo su psiquismo, ¿sí? Laura dice, Ana Freud, su hija, siguió. Debe tener algún escrito. La verdad no he leído demasiado de Ana. Tiene otro hijo que se llama Lucien, ¿sí? Que tuvo que ver con algo más, algo más que ver con lo artístico, ¿sí? Eh, sí, tuvo muchos hijos, sí, y muchos famosos. Y tiene un par de nietos famosos también, como figuras muy notables, ¿no? Que resaltaron en lo que hicieron. Bueno, dato de color. En la práctica clínica justamente empezó a encontrar que algunos de los síntomas, sí, Jung fue psicoanalista, pero le dio una vueltita de rosca diferente al psicoanálisis, se metió más con lo arquetípico, con cuestiones que tenían que ver más con la comunidad. Súper interesantes los desarrollos de Jung. Bueno, al que le guste leer y le interese en cuestiones de la psicología, súper interesante Jung, pero se derivó, ¿no? Hizo aportes propios, digamos, ¿no? Tuvo teorizaciones y conceptualizaciones propias. Bueno, Freud entonces en su práctica clínica empezó a encontrar que algunos de los síntomas que manifestaban sus pacientes justamente no se podían abordar desde la metodología médica, porque aquello que él diagnosticaba y lo que proponía para el tratamiento con algunos pacientes no servía, ¿sí? Entonces, no detectaba causa orgánica y cuando proponía un tratamiento, ese tratamiento no era eficaz. Al principio creyó estar frente a pacientes simuladoras. Dijo, bueno, estas me están engañando, ¿sí? Pero después, cuando empezó a tener una, dos, tres, cinco, dijo, no, pará, acá algo pasa. Empezó ahí a hablar de mujeres histéricas, ¿sí? Que tenía que ver con que eran pacientes enfermas que desconocían el sentido de sus síntomas. Bien, más adelante, ya casi cerrada como la explicación respecto de la histeria, Freud va a teorizar y va a decir que estos síntomas son la manifestación de traumas psíquicos, ¿sí? Especialmente aquellos relacionados con la sexualidad infantil, reprimidos en el inconsciente. La histeria, según Freud, es una neurosis que surge de un incidente sexual que no ha podido ser elaborado. Cuando acá dice que no ha podido ser elaborado, justamente eso es lo que le da carácter de trauma, ¿sí? Lo traumático es aquello que irrumpe, ¿sí? En un aparato psíquico o que no puede, por su madurez, poder elaborarlo o que por lo sorpresivo del impacto no lo puede elaborar, ¿sí? Entonces se convierte en algo traumático, ¿sí? Ahí se imprime lo que es la huella del trauma, que es algo muy complejo el trauma, ¿no? Después tiene su impacto en la vida actual, el trauma. Bien, vamos con los inicios del psicoanálisis. Ya vimos como un paneo general, vamos a ver los inicios del psicoanálisis y justamente la evolución del método,
¿sí? Esto también podría ser una pregunta, tanto de parcial como de final, ¿sí? ¿Cómo evolucionó el método en el psicoanálisis? O que nosotros preguntemos, bueno, ¿cuál es el método del psicoanálisis? Y ustedes digan y contesten la asociación libre y el análisis de los sueños, podrían decir como para completar la respuesta. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, ¿me podés contar cómo fue la evolución del método hasta llegar a la asociación libre? Y ustedes ahí nos van a contar esto como una historia, ¿sí? Que Freud realizó primero estudios con Charcot, ¿sí? Que era un médico francés, que realizaba estudios en una clínica, en un hospital, que se llamaba, en un hospital muy famoso, que es el Hospital de la Salpêtrière, en París, donde realizaba justamente estudios sobre hipnosis. Y mediante este método sugestivo lo que lograban era generar manifestaciones histéricas similares a las que presentaban sus enfermos, como de alguna manera sugestionaban a la persona en este estado alterado de conciencia para que apareciera una sintomatología, como podría decir la ceguera o la parálisis o el hormigueo, ¿sí? O la falta en la movilidad, a partir justamente de este método sugestivo, de la sugestión y de la hipnosis. ¿Sí? Bien, esto a título ilustrativo, vieron que siempre les traemos alguna foto, un videíto, ¿sí? Acá lo tenemos a Charcot, que es este hombre que está parado sosteniendo a esta mujer desmayada. Atrás tenemos una enfermera, el resto serían médicos, médicos y discípulos de, ¿sí? Y este cuadro es una lección de histeria. En la comisión anterior dije, esta foto, como que no me ubiqué en tiempo y espacio, chicos, no es una foto, esto es un cuadro, y de hecho está retocado porque en aquel momento, no bueno, el color, está Charcot, ¿sí? En 1887, supuestamente en una clínica de la Salpêtrière, pareciera que ha generado un desmayo en esta mujer, ¿sí? A partir de la hipnosis y la sugestión. Bueno, ¿qué es la hipnosis? Es justamente una técnica que induce a un estado alterado de conciencia caracterizado por una atención focalizada y una mayor sugestionabilidad, ¿sí? Es decir, que la persona está más predispuesta a seguir algunas cuestiones que otra persona de alguna manera le puntúe o le indique o la guíe, ¿sí? Se utilizaba justamente porque se pensaba que facilitaba el acceso a recuerdos reprimidos y a promover cambios. Bien, después lo tenemos a Breuer, ¿sí? A Joseph Breuer, ¿sí? Que también fue un médico y psicólogo austríaco que creó el método catártico. O sea, pasamos de la hipnosis y la sugestión al método catártico o a la catarsis, ¿sí? Que justamente es por la influencia de los trabajos de Breuer, que también trabajaba con hipnosis, que se llegó a pensar que al poner en palabras, o sea, que estas mujeres pudieran poner en palabras algunas fantasías afectivas que desconocían, harían que las perturbaciones o las afecciones sintomáticas desaparecieran. ¿Sí? Martina. Perdón, no quería interrumpirte, pero me surgió la duda de si el término catarsis que se usa hoy en día como para esto, justamente expresarse y Es descargar, esto, tiene ¿sí? a eso. Ah, listo, Es esto, gracias. exactamente. Viene de esto, viene del método catártico, que Gracias. en ese momento consistía en inducir justamente un estado hipnótico, ¿sí? Empezaron justamente con la hipnosis, pero la idea es que la persona pudiera recordar y expresar emociones y recuerdos reprimidos. Se la inducía de alguna manera que pudiera poner en palabras aquellas cuestiones reprimidas asociadas podían ser recuerdos perturbadores o recuerdos asociados a alguna cuestión traumática en la infancia, ¿sí? Y se consideró esencial en la curación de la histeria, ¿sí? Entonces se pasó del método hipnótico y catártico, o por lo menos Freud utilizó primero los métodos hipnótico y catártico, después abandona estos métodos porque justamente eran estados alterados de conciencia, él quería algo más, continuó utilizando la sugestión y la persuasión, como en un inicio consistía en colocarle la mano le colocaba la mano en la frente a la paciente y le decía, bueno, algunas palabras y le sugería que si pensaba con insistencia, seguramente podría recordar aquello que le había sucedido,
que había tenido ese impacto, ¿no? Y en algún momento la persona empezaba a hablar. Finalmente abandona este método y empieza a utilizar la asociación libre y el análisis de los sueños, ¿sí? Entonces, en la asociación libre, que es hoy en día el método que se utiliza en el psicoanálisis, digo, si ustedes hoy en día van a una consulta con un terapeuta psicoanalista, va a hacer que ustedes asocien libremente, es decir, que hablen sin juzgarse, ¿sí? Que digan todo aquello que se les viene a la cabeza. Y el analista, con una atención flotante, ¿sí? Que es una atención que está puesta en lo que va diciendo el paciente, pero con cierta apertura, va a poder escuchar justamente aquello que el paciente no está pudiendo ver y que tiene que ver con una manifestación del inconsciente, ¿sí? Que en algún momento en el relato aparece. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los métodos que se utilizaron hasta llegar a la asociación libre, que fue o es el método, ¿sí?, del psicoanálisis? Se pasó del método hipnótico y catártico a la sugestión y persuasión, a la asociación libre y el análisis de los sueños. Esto sería la evolución del método en el psicoanálisis. Siguen vigentes. Sí, si vigencia quiere decir que hay gente que todavía los utiliza, podría decirte que sí. Hay psicólogos y psiquiatras que aún hoy en día utilizan métodos hipnóticos. Sí. ¿Qué posición tiene usted con respecto a eso, profe? No utilizo métodos No, hipnóticos. entiendo, eso me quedó claro, pero No utilizo métodos hipnóticos, yo por lo menos. O sea, porque he la verdad escuchado, que ¿no? desconozco del tema, pero me parece que es riesgoso, ¿no? Generarle a una persona un estado uno tiene que saber muy bien lo que hace, Seguro, porque uno, como les digo, así como ustedes el día de mañana van a trabajar con personas, y yo les decía, che, tienen un título habilitante, van a trabajar con gente, por eso es tan importante que tengan una buena formación académica, el día de mañana práctica, y que seguirán reforzando cuando hagan un posgrado, un máster, una especialización. Hay que ser muy responsable cuando uno trabaja con personas, y sobre todo con una cuestión que tiene que ver con lo mental, ¿sí? O con la salud mental, porque también dependiendo, bueno, y hay prácticas que tal vez no tienen que ver con la psicología o que no son consideradas prácticas científicas o lo que se llama prácticas basadas en la evidencia, que igualmente hay personas que las aplican, que esto por ahí no está regulado, no está, no está regulado ni penado ni tal, y que puede causar serio daño, ¿sí? Que puede ser lo que nosotros llamamos psicoiatrogénico, ¿sí? En lugar de resolver, termina generando más problemas del que la persona va con una consulta. ¿Por qué? Porque cuando una persona consulta por alguna cuestión de salud mental está en un estado bastante vulnerable, ¿sí? O algún tipo de vulnerabilidad, ¿sí? Porque por algo consulta, ¿sí? Hay un tipo de lo que nosotros llamamos sufrimiento psíquico, por alguna razón, alguna causa, sea cual sea, ¿sí? Ya te doy la palabra, Nadia. Entonces, en relación a eso, me parece que uno tiene que ser muy prudente y si hace utilización del mismo, porque de hecho hay investigaciones respecto de hipnosis, tiene que ser muy criterioso, muy cauteloso y, bueno, saber lo que hace. Yo la verdad que no soy una entendida en el tema, no podría transmitirte algo. Mi postura es que uno tiene que saber muy bien y que uno tiene que aplicar en lo que es la práctica, digamos, si uno hace práctica clínica, métodos basados en la evidencia, ¿sí? O sea, que haya gente que haya investigado que tal y cual cosa funcionan para tal y cual cosa, ¿sí? Bueno, espero haber respondido tu pregunta, Leila. Sí, gracias. Nadia. Profe, ¿cómo está? No, un comentario porque usted hablaba y yo pensaba, ¿no? También en esta cuestión que se da hoy en día es muy común, sí. La psicología social. Y tenemos que, me he acordado porque usted estaba contando esto y yo hacía memoria, tenemos Pero digo, el psicólogo social, si desde lo académico tiene formación, y son 4 años el título de psicólogo social, yo he compartido, he estado en un staff, ¿sí? Trabajando en lo público, ¿sí? En un ámbito público, con compañeros psicólogos sociales. Pero usted está hablando de la carrera.
Sí, estoy hablando de la Yo carrera. le digo que hay un curso que se dicta, que son psicólogos sociales, y que tenemos un gran problema con ese hoy en día, porque lo que respecta a la salud mental, ¿no? Y me acordaba Sí. de eso, tanto de los que realizan hipnosis como de los psicólogos sociales. Por eso es Bueno, sí, que... uno puede ampliarlo a otro tipo de prácticas que no hay basamento en la evidencia, de los cuales no me voy a detener porque son un montón y nos ponemos en un debate que a mí me apasiona mucho y voy a estar en la clase hablando de esto y no de lo que tengo que hablar, que tiene que ver con el psicoanálisis. Pero bueno, yo creo que es importante como tener un conocimiento y una experticia en lo que uno va a hacer, sobre todo en una práctica clínica donde uno puede tener un impacto y la persona que uno tiene enfrente puede tener una consecuencia en su vida en algo tan complejo como lo mental o lo emocional, ¿sí? Tal cual, Realmente uno puede tal hacer cual, mucho daño, ¿sí? tal cual, sí. Digo, hay personas con determinado tipo de estructura que si uno hace intervenciones que movilizan algo en esa persona que en ese momento se encuentra vulnerable, uno puede desencadenar algo que puede ser muy grave y que puede ser muy complejo después de compensar. O sea, uno puede generar una descompensación en la persona a partir de ciertas prácticas, ¿no? Por eso Bien. digo, importante, muy importante formarse, utilizar métodos que estén basados en la evidencia, trabajar con otros, supervisar. Muchas veces la tarea del psicólogo es una práctica, y de muchos profesionales, ¿no? Son prácticas a lo individual. Bueno, uno tiene que encontrar esos espacios donde estar con otros, compartir, intercambiar, porque suelen ser espacios muy enriquecedores y donde uno va sosteniendo también una práctica que es demandante y que uno necesita de no solo sostén, sino que uno necesita formación constante. Esto sugerirles también a ustedes van a estar, se van a recibir y recién ahí van a poder decir, bueno, che, me estoy formando. Bueno, che, el día de mañana me pongo el consultorio, qué es lo que hago, ¿no? Especializarse, hacer cursos, todo el tiempo. Bien, Gracias, Nadia. profe, era ese comentario, y otra, que el libro de Ana Freud es Normalidad y Patología en la Niñez, Ok, que es interesante. bien. Gracias, Nadia. Karina. Sí, profe, con respecto a esto de Asociación Libre de Análisis de Sueños, Sí, a mí sí, me pasó porque me psicoanalizo por una ujú, condición que tengo, eh, sí, que después de la consulta, o ujú, sea, de las entrevistas, que iba al consultorio, me pasaba que esa noche era como que se me abría una mm, puerta, como ujú, que algo del inconsciente salía a la luz. ujú, Y eso lo comentábamos y lo hablamos, ¿no? ujú. Y tiene que ver con esto. Sí, tiene que ver con esto, digo, depende del tipo de personalidad de persona, digo, seguramente seas una persona muy reflexiva, digo, si uno habló y puso mucha intensidad en lo que estaba comentando, y eso ahí quedó, y se aparece, a veces, digo, muchas veces uno elabora también parte de lo que sucedió durante el día en los sueños, por eso es tan importante el descanso, dormir, soñar, digo, sí, tiene que ver con esto, Karina, tiene que ver con esto que decís, sí, sí. Gracias. No, a vos por compartir con nosotros. Martina dice, ¿hay psicos que combinan terapias diferentes? Tuve mala experiencia con psicoanálisis. Sí, yo, por ejemplo, me ubico como una psicóloga integrativa, ¿sí? Tengo una especialización en psicoterapia cognitiva, pero tengo algún curso de posgrado en DBT, en ACT, que son modelos que no vamos a ver hoy. Y dependiendo la persona o la problemática que tengo enfrente, es que tomo algunas estrategias o herramientas de otras teorías que tal vez no tienen que ver con mi formación de base o con mi formación más fuerte, por así decirlo, ¿sí? Pero sí. Gracias. No, no escuché, perdón. No, dije gracias, gracias por la respuesta. No, por favor. No te conecté con quien había hecho la pregunta, Martina. No, no conecté que eras vos quien había hecho la pregunta, perdón. No, por favor, sí, sí. Lo importante es utilizar, para mí, por un lado, como terapeuta,
utilizar métodos que uno sepa que están basados en la evidencia. Por otro lado, como consultante, uno tiene que consultar con quien le parezca, digamos, ¿no? Eso, esa libertad de cada yo uno. creo que la clave es como probar diferentes, obviamente, ¿Sí? por lo menos en mi experiencia, probar diferentes tipos de terapias Ujú. y también diferentes profesionales, ¿no? Porque quizás Sí, no conectás con determinado sí, profesional y con otro sí, totalmente. no sé, como Sí. eso. Sí, bueno, Freud habló, hace un ratito hablábamos de un concepto muy importante que tiene que ver con la transferencia, que justamente ese lazo, ese vínculo que se genera con el terapeuta, y esto pasa en cualquier terapia, digamos, no en una terapia psicoanalítica, ¿sí? Tiene que existir eso y tiene que existir algo que no viene de este aporte, pero viene de aportes de otras conceptualizaciones, se va formando lo que se llama alianza terapéutica, ¿sí? Uno va alianzando con el consultante para ir construyendo ese espacio donde se van a ir encontrando conjuntamente las respuestas, o por lo menos yo la trabajo de esa manera, a esa problemática que trae el consultante. ¿Sí? Bien, principales, no nos vayamos porque nos queda todavía un rato y tenemos una hora nada más bueno, pero ha sido, entiendo que ha sido, se han encontrado convocados por la temática y por eso es que estamos haciendo este intercambio. Bien, ¿cuáles fueron los principales aportes del psicoanálisis? Más allá de que los más importantes tuvieron que ver con el inconsciente y la sexualidad infantil, y bueno, que si preguntamos, bueno, ¿cuáles son los aportes del psicoanálisis? Bueno, pueden decir algunos más, ¿sí? No, no vamos a hablar de Lacan, Laura. No nos vamos a meter con el amigo Lacan. Bien, tenemos entonces la sexualidad infantil y el inconsciente como los dos fundamentales. Y después tenemos la interpretación de los sueños, los deseos reprimidos y el síntoma como principales aportes. Bien, habíamos dicho que Freud planteó o hizo una descripción de un aparato psíquico conformado por 3 instancias y sistemas o sistemas. Esto es lo que se llamó primera tópica, ¿sí? Donde dividió el aparato psíquico en consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Por qué se llama tópica? Topos viene etimológicamente la palabra, quiere decir lugar. ¿Sí? Tópica viene de topos, topos quiere decir lugar. Como si fueran 3 lugares. Lugares donde suceden procesos, no son lugares concretos, digamos, no es que, bueno, yo puedo ubicar al consciente acá, digamos, o puedo ubicar al preconsciente en la mitad del cerebro. No, digo, no tienen esta correlación, no tienen que pensar más como un esquema de lo mental, ¿sí? En un comienzo definió a lo inconsciente como una voluntad contraria que aparecía en los sujetos. Esto en un inicio, ¿sí? Cada sujeto, decía, tiene un determinado comportamiento por cuestiones que desconoce. A partir de esta definición es que empieza a explicar que esta parte inconsciente se presenta ante nosotros de diversas maneras, lo que él llamó manifestaciones del inconsciente, o lo van a encontrar en algún texto, y yo recuerdo que en algún final me dijeron cuáles son los retoños del inconsciente, porque te lo pedían por ahí así como muy puntual y textual. Retoño es una palabra muy de aquella época y tal vez no tanto de esta, ¿no? Bueno, los retoños del inconsciente o las manifestaciones del inconsciente son los actos fallidos, los olvidos, los lapsus, los chistes, los sueños y el síntoma. ¿Sí? Entonces, si nosotros les preguntamos, bueno, el inconsciente, ¿qué me puedes decir el inconsciente? Bueno, el inconsciente, por ejemplo, no puede conocerse directamente. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo conozco el inconsciente? Bueno, lo conozco analizando sus manifestaciones, que son los actos fallidos, los olvidos, los lapsus, los chistes, los sueños. Entonces, fíjense que el método es la asociación libre. El inconsciente lo conozco a través de todas estas manifestaciones. Entonces, si la asociación libre es que la persona hable sin juzgarse, en la medida en que algo de esto, ¿sí? Actos fallidos, olvidos, lapsus, chistes, vayan apareciendo en el discurso de la persona o en el relato de un sueño, por ejemplo, es donde el analista va a poder conectar aquello que era inconsciente y que la persona puede ir elaborando, ¿sí? Algo de esto. Un lapsus, la laguna mental está más asociada al olvido,
¿sí? El lapsus tiene que ver más con una confusión, ¿sí? Cuando yo le digo un nombre de otra persona, suponte que en lugar de decirle a Martina, Martina, le digo María. Yo digo, che, ¿por qué le dije María a Martina? Si se llama Martina. Bueno, importante, esto hay que ponerlo en contexto, ¿sí? El análisis de las manifestaciones del inconsciente, por más que las manifestaciones del inconsciente uno las transita, porque son parte, el inconsciente es parte de uno y van con uno. Digo, yo puedo tener un acto fallido y estar en mi casa y decirle, no sé, a mi pequeña, llamarla por otro nombre y no por el de ella, decir, ¿por qué pasó esto? Pero en contexto, el análisis de estas manifestaciones cobran sentido justamente en el espacio del encuentro entre el analista y el paciente. ¿Sí? Por eso digo, es importante como contextualizar. No es que, bueno, por cualquier acto fallido, olvido, lapsus, chiste, ya con esa manifestación del inconsciente, no sé, se revertía lo que tenía que ver con los síntomas que traían, por ejemplo, las histéricas. No, bueno, Freud encontró justamente este método donde estas personas empezaban a hablar, podían ir conectando también con cierta cuestión emocional respecto a aquellas cosas que estaban reprimidas, ¿sí? Piensen que aquello que está en el inconsciente justamente es lo reprimido, ¿sí? Lo que no puede tenerse presente constantemente en la mente porque sería perturbador, por eso está reprimido, está ahí. Es una defensa la represión. Claro, dice Martino, los sueños a veces son cosas random que quizás no significan nada. Bueno, si te interesa, Martina, yo te invito a que leas el libro respecto de, porque es un libro, digo, es un texto gigante que tiene que ver con el análisis de los sueños, porque eso que uno cree que no significa nada, en realidad tiene que ver, digo, hay formaciones que se dan en el sueño que tienen que ver con aquello último, ¿sí? Que se llaman restos diurnos, ¿sí? Aquello último que uno vivenció, ¿sí? Por ejemplo, y después hay dos mecanismos importantes que se dan en el sueño, que son la condensación y el desplazamiento, donde uno puede ver, por ejemplo, no sé, me aparece la cara de mi primo, pero con el cuerpo de otra persona. O estaba en mi casa, pero no era mi casa. Bueno, algo condensé, es decir, junté y algo por ahí desplacé. ¿Sí? Se dan estos dos mecanismos en el sueño, por lo cual uno puede creer que en realidad está mezclando todo o soñando cualquier cosa, y una vez que uno lo analiza, puede ir conectando aquellas cosas que recuerda del sueño, porque de hecho no recordamos todo, recordamos solo una pequeña porción de lo que soñamos. Y a veces no lo recordamos, cuando la represión, vieron que hay gente que dice yo no sueño. No, cuando la represión se da de manera eficaz, uno no recuerda los sueños, ¿sí? Sigue quedando como en lo inconsciente, pero soñamos siempre. La interpretación de los sueños, ¿sí? Yo dije, es una de las obras, es un libro grande, ¿sí? Como para leer. Es muy interesante, desde lo anecdótico van a ver relatos de sueños y cómo Freud fue teorizando, ¿sí? Respecto de el análisis de los sueños. Es un lindo libro de Freud, por lo menos. O a mí me ha gustado, ¿no? Bien, ¿qué sucede con...? Ya hablamos del inconsciente. Hablamos del inconsciente, hablamos de la primera tópica, ¿sí? Sexualidad infantil, y después vamos a cerrar con segunda tópica, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver de psicoanálisis. Sexualidad justamente como algo que está presente desde el momento de algún modo aquellos que estuvieron estudiando la sexualidad, aquello que sucedía en la infancia. ¿Se cortó? ¿Me escuchan? Se corta. Bueno, aguárdeme, voy a salir un instante y vuelvo a ingresar. Se cortó. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahora sí, profe, ahí se escucha bien. Listo, sí, me marcó se sigue cortando. como una falla en la conexión al Ahí Wi-Fi. se cortó de nuevo. Ahí se cortó de vuelta. Sí. Pero ahí va bien. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? Sí, Hola, se hola. escucha, profe. Bueno, bien. Entonces, en cuanto a la sexualidad, lo que hizo fue ampliar el concepto de sexualidad diferenciándolo de genitalidad y de reproducción. ¿Sí?
habla de sexualidad como algo presente desde la infancia y explica. Se volvió a cortar por Rofi. Sí, se corta. Bueno, estoy de vuelta. No sé si me escuchan, les pido que me digan, me contesten. Ahora sí, ahora sí. Sí, profe, ahí se escucha. Bueno, salí y volví a ingresar porque me pareció por ahí lo más práctico, porque se estaba cortando cada Sí. ratito. Bueno, espero que no se corte nuevamente. Igualmente cualquier cosa me van avisando, ¿sí? Bien, nos quedamos en dos momentos cruciales. El primero reconoce el papel de la sexualidad en el estudio de la etiología de las neurosis. Justamente estaba diciendo que etiología tiene que ver con el origen de las neurosis o de la sintomatología que justamente él estudiaba en sus pacientes y que se manifestaban como las perturbaciones sexuales causaban ciertas neurosis. O sea, él ve en el origen de las neurosis alguna cuestión asociada a la sexualidad. El segundo momento crucial, referido a sus teorizaciones en relación a la sexualidad, se refiere al fenómeno sexual como un proceso presente y necesario en la constitución de cada sujeto. Entonces, si nosotros hacemos una pregunta respecto de por qué fue tan importante las teorizaciones de Freud en relación a la sexualidad, una excelente respuesta sería traer estos dos momentos, ¿sí? Por un lado, ubica la sexualidad en el origen de las neurosis, ¿sí? Como el origen de estas enfermedades o lo que se llama enfermedad en ese momento. Y por otro, ¿sí? Lo que dice es, hay sexualidad desde el momento mismo que el niño tiene conexión con el pecho materno, ¿sí? Y que es un proceso presente y necesario en la constitución de cada sujeto. Bueno, este es el libro del que hablábamos, ¿sí? La interpretación de los sueños. Justamente los sueños tienen un sentido para el paciente que busca revelar y que se van revelando justamente en el análisis, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de psicoanálisis? El inconsciente y sus manifestaciones. Yo sé que lo dijimos, pero lo repetimos como para que quede, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones del inconsciente? Sueños, lapsus, síntomas. Una pregunta podría ser, ¿el inconsciente puede ser descubierto directamente o puede ser analizado directamente? Y la respuesta es que no, ¿sí? Puede ser algo del inconsciente, puedo conocer algo del inconsciente a través de sus manifestaciones, ¿sí? En relación a los sueños, los lapsus, los síntomas, los chistes, los actos fallidos. Y la sexualidad. ¿Y qué de la sexualidad? Una respuesta completa tendría que ver con la sexualidad infantil. Bien, lo revolucionario justamente de esta idea está planteado en el momento histórico, ¿sí? En que Freud plantea esto.
En ese momento, Mara, hoy, me parece que hoy se utiliza de un modo peyorativo, pero él habla de 3 estructuras, ¿sí? Que el sujeto puede tener 3 posibilidades, ¿sí? En relación a la constitución psíquica. Puede tener una estructura neurótica, ¿sí? Que son estas personas, seríamos, me quiero incluir ahí, que hacemos síntoma, ¿sí? Que tenemos algún tipo de sintomatología y que tenemos que resolverla de alguna manera, y que la sintomatología es muy variada, de hecho. Puede tener una estructura perversa o puede tener una estructura psicótica, ¿sí? O sea, las 3 estructuras que puede tener un sujeto son neurosis, psicosis y perversión, ¿sí? No desde un punto de vista peyorativo, sino más bien definitorio de una estructura de constitución psíquica. Sí, está bien lo que decís respecto de asociación entre la perversión y que se dice que en el perverso la meta de la satisfacción sexual estaría desviada o detenida o inhibida, ¿sí? Porque no está relacionada con la reproducción, sino solo con el placer y con ciertos tipos de placeres, ¿sí? Ahora algo de eso vamos a ver. Esto no se los vamos a tomar igualmente ni en el parcial ni en el final, o por lo menos yo no. Porque me parece hilar demasiado fino. La propuesta de Freud parte del estudio de los síntomas que presentaban sus pacientes, como dijimos, esto que les pasaba a las consultantes, y de otros comportamientos que no eran síntomas, ¿sí? Pero que sí eran manifestaciones del inconsciente. Entonces, bueno, fíjense que Freud era neurólogo, y por ahí venía una persona y le planteaba cierta cuestión en relación a los olvidos. No me acuerdo tal cosa, cuando estoy en tal situación me pasa que me olvidé o me acordé o dije un nombre que no era el nombre que tenía que decir, ¿sí? Acá aparecen justamente los lapsus, ¿sí? O los actos fallidos. Y él intentaba explicar que cada manifestación de un sujeto tenía justamente un correlato con un proceso psíquico que podía explicarlo. Bien, las 2 obras más importantes respecto a la sexualidad y a los desarrollos teóricos que hace Freud en relación a esto son la Conferencia 20, que es una de las que ustedes tienen para leer, La vida sexual de los seres humanos, y 3 ensayos de teoría sexual. Si no me equivoco, tienen ambos para leer. En la Conferencia 20, Freud explica cómo se entendía en ese momento lo sexual y justamente resalta lo poco que se mencionaba el tema, ¿sí? Que era un tema tabú, que era escandaloso, y que lo sexual se asociaba únicamente con la genitalidad y con la meta de la reproducción. Bien, Freud diferencia entonces entre sexualidad, genitalidad y sexualidad infantil. Plantea que la genitalidad es parte de la sexualidad y que supone la organización y subordinación de las tendencias sexuales parciales que se encuentran presentes desde el comienzo de la vida. O sea, Freud dice, hay una energía sexual que se llama libido, que está presente desde el inicio de la vida, donde el bebé en un inicio, digo el bebé en un inicio porque el bebé va, después un niño va creciendo, ubica, ¿sí? Ciertos puntos de placer donde esa energía intenta encontrar satisfacción, ¿sí? La genitalidad justamente subordinaría todas estas tendencias sexuales parciales que se encuentran presentes desde el comienzo de la boca. Desde la boca. Estaba leyendo, fíjense mi acto fallido. En vez de terminar de leer y decir vida, leí lo que escribió Mara y en lugar de decir el comienzo de la vida, dije el comienzo de la boca. No analicemos mis actos fallidos. Bien, desde el comienzo de la vida. Mara nos trae, dice, la boca. Sí, la boca es una zona erógena, ¿sí? Un lugar del cuerpo donde el niño encuentra placer. Hay otros, no solo la boca, no es el único, digamos, ¿no? Por eso se dice que son tendencias sexuales parciales. Durante un tiempo es la boca, luego el ano, luego los genitales y después aparece la genitalidad completa, ¿no? Con todas las tendencias sexuales puestas al servicio de la reproducción. Entonces, Freud amplía el concepto de sexualidad justamente sosteniendo que está presente desde los primeros meses de vida y habla de sexualidad infantil, ¿sí?
Bueno, aquí es donde traemos lo que tiene que ver con sexualidad y perversión, que un poco ya lo hablamos con esto que trae la compañera, ¿sí? Es de un modo peyorativo. Bueno, Freud toma al grupo de las perversiones y dice que son sujetos que obtienen satisfacción sexual mediante modos inusuales, ¿sí? ¿A qué llama inusual en esta época, no? A maneras que se alejan de lo que se suponía como sexualidad en aquel momento, ¿sí? Que se alejan de la unión de los genitales de distinto sexo. En la conferencia 20, él menciona que existen dos grandes grupos de perversiones, aquí en el cual los sujetos anhelan una parte del cuerpo o un objeto, sustituyendo de este modo la unión de los genitales y el acto sexual. Por ejemplo, los fetichistas, uno de los grandes ejemplos que da es el fetichista de pies, ¿sí? Que encontraba placer sexual mirando los pies de una mujer, ¿sí? Y aquel que los individuos limitan el acto sexual a lo que se conoce como acciones preliminares o preparatorias, ¿sí? Como no llegan a la genitalidad. Por ejemplo, los que buscan mirar, tocar, desnudarse y mostrar. Y aquí incluye la dupla exhibicionismo-voyeur. Bien. Entonces, en la conferencia 20 él dice, si no comprendemos estas conformaciones patológicas, acá está hablando de las perversiones, de la sexualidad, ni podemos reunirlas con la vida sexual normal, tampoco comprenderemos esta última. La neurosis, acá ya está hablando de otra estructura, fíjense que ya hablamos de la perversión, no vamos a hablar de la psicosis, sí vamos a diferenciar perversión de neurosis. La neurosis es una estructura psíquica diferente a la de las perversiones y a las de la psicosis. En la neurosis se presentan síntomas, los cuales generalmente expresan cuestiones latentes que tienen que ver con lo sexual. Entonces acá Freud dice, ¿por qué toma el tema de la neurosis en la conferencia? Bueno, justamente porque él analizaba los síntomas de los adultos, analizaba los recuerdos, las ocurrencias, a las cuestiones que estaban arraigadas en la infancia. Y reconoce que todos estos sujetos, adultos que asistían a su consulta, tenían ciertas tendencias e inclinaciones perversas latentes que al pertenecer a una estructura neurótica estarían reprimidos, ¿sí? Esto justamente es lo que diferencia al neurótico del perverso, ¿sí? En el perverso no actúa la represión y estas mociones se expresan libremente a nivel consciente. En el neurótico existe algo que se llama culpa, ¿sí? Que Freud planteó como diques, uno de los diques anímicos, ¿sí? La culpa y el asco. Bien, la sexualidad infantil. Conceptos fundamentales de la sexualidad infantil. Pulsiones parciales, apuntalamiento. ¿Por qué? Porque la pulsión que tiene que ver con la succión se apuntala en la alimentación, ¿sí? Que tiene que ver con la supervivencia. El niño como perverso polimorfo, porque hay una búsqueda de satisfacción sexual en distintas metas, ¿sí? El chupeteo como el inicio, ¿sí? De la sexualidad infantil, el autoerotismo, ¿sí? Como la búsqueda de placer en el cuerpo propio y las zonas erógenas o zonas de placer sexual. Bien, en la conferencia 20 también plantea qué es la pulsión sexual. La pulsión sexual sería esa energía, ¿sí? Esa fuerza que él va a llamar libido y que aparece en los primeros momentos de la vida del bebé, ¿sí? Las mociones sexuales, dice Freud, aparecen en la vida del lactante junto a otras funciones importantes para la vida. El bebé se alimenta del pecho de su mamá y luego de haberse saciado queda en un estado de adormecimiento. Repite esa acción de succión aun cuando ya no tiene la necesidad de alimentarse. ¿Vieron que el bebé después de tomar la teta o de que le den la mamadera, sigue succionando, chupeteando, ¿sí? Uno ve a veces bebés dormidos que continúan chupeteando y eso tiene que ver con una búsqueda ya sin la necesidad de alimentación, o el bebé está lleno, ya no tiene hambre, sino por mera satisfacción, ¿sí? Entonces esa es esa búsqueda de placer, es volver a hacer el intento de encontrar esa primera experiencia de satisfacción. Bien, entonces la sexualidad infantil se apuntala, ¿sí? Esta pulsión sexual nace apuntalada a otra pulsión, que es la de autoconservación. ¿Por qué de autoconservación? Porque si el bebé no succiona y toma la teta o toma la mamadera, se muere de hambre,
¿sí? Por eso dice que hay un apuntalamiento en la pulsión de autoconservación. Podríamos decir la pulsión que luego Freud va a definir como pulsión de vida, ¿sí? Al seguir succionando, aunque no sea para alimentarse, aparece justamente la ganancia de placer del orden de lo sexual. Zonas erógenas, de ahí la compañía decía la boca. Bueno, se trata de zonas del cuerpo justamente que brindan satisfacción luego de una estimulación determinada, como son la boca, el ano y los genitales, y se corresponden con etapas de la sexualidad que Freud describió como la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la etapa genital. Freud dirá que la meta sexual de la pulsión infantil consiste en producir la satisfacción mediante la estimulación de una zona erógena. Esto ya lo dijimos, sobre pulsiones parciales y autoerotismos. Bueno, justamente Freud dice, se considera al niño un perverso polimorfo, ¿sí? Polimorfo quiere decir distintas formas, ¿sí? Perverso en distintas formas o en distintas maneras, porque su práctica sexual se asemeja a la de los perversos que tienen esta búsqueda de satisfacción inmediata, ¿sí? De un modo parcial, ¿sí? Sin estar habilitada la reproducción como una posibilidad real. Bueno, de acá, ¿sí? Vimos todo un recorrido donde vimos objeto y método del psicoanálisis, evolución del método, vimos primera tópica, vimos sexualidad infantil, vimos lo que era el consciente y ahora vamos a pasar al aparato psíquico y las dos tópicas. El aparato psíquico es la representación de la mente humana. Freud plantea dos tópicas, lo que llamamos primera y segunda tópica. La primera, que ya algo describimos hasta aquí, es en la que divide en tres instancias o sistemas al aparato psíquico: consciente, inconsciente y preconsciente. Y la segunda tópica, que hace esta división entre ello, yo y super yo. Son dos explicaciones, ¿sí?, del aparato psíquico, que realiza en distintos momentos de su teorización. Desde que tardó muchos años entre una y otra. En la primera tópica él habla de procesos conscientes, preconscientes e inconscientes, o sistema consciente, preconsciente e inconsciente. Aquí, entre preconsciente e inconsciente, estaría lo que se llama la represión, que es un mecanismo de defensa que por un lado es fundante del aparato psíquico y por otro lado es el que mantiene, ¿sí?, todos esos recuerdos en el inconsciente, ¿sí?, reprimido, ahí. Bien, en la primera tópica, sí, es un esquema del aparato psíquico que muestra cómo Freud separaba los sistemas psíquicos: consciente, preconsciente e inconsciente. Son ubicaciones, por eso se llama tópica, topos, según las cualidades de los procesos psíquicos. Entonces, en esta primera tópica es una propuesta del aparato en función de justamente cómo se articulan estos tres sistemas: consciente, preconsciente e inconsciente. Características de cada uno de ellos. El consciente, algunas características, busquen porque hay algunas más. Todo aquello que sucede en los procesos conscientes es de un estado fugaz, permanece solo un instante, tiene que ver justamente con el aquí y ahora, ¿sí?, con las percepciones de los órganos sensoriales y las sensaciones del interior del cuerpo, aquello placentero y desplacentero. El preconsciente son aquellos procesos que son inconscientes, pero que pueden acceder a la conciencia fácilmente. Es decir, que si yo hago cierto esfuerzo, puedo evocarlo, recordarlo o reproducirlo con facilidad. En el inconsciente, ¿sí?, estarían todos aquellos procesos que son inconscientes, pero que no pueden acceder a la conciencia. Permanecen inconscientes, producto de la represión, necesitan ser inferidos y solo de ellos tendremos sus manifestaciones, ¿sí?, sueños, lapsus, chiste, actos fallidos. Bien, en 1923 él plantea su segunda tópica, ¿sí?, que se va a convertir en la hipótesis estructural del aparato psíquico. No entiendo la pregunta, Mara. No necesariamente. En el preconsciente no tiene que ver con que sea antes, ¿sí? O sea, no lo veas como si estuviera en una cuestión temporal, ¿sí? Lo que yo, suponte, si yo, por ejemplo, tratara de evocar
algo en este momento tendría que pasarlo del preconsciente a la conciencia. Suponte que vos vas a estudiar para un final. Hay algo que queda en tu preconsciente y vas a tener que hacer un esfuerzo para que aparezca en la conciencia. No puede estar constantemente eso ahí. Mismo yo que por ahí voy y vengo con algunos recuerdos que tienen que ver con cosas que tal vez hace años y años que no leo o que no vi, ¿sí? Que voy conectando y que aparecen, ¿sí? O que hago un esfuerzo para. Eso está en mi preconsciente y tiene que ver con algunas cuestiones inconscientes que yo tal vez casi ni sabía que las sabía, pero hago un esfuerzo y aparecen, ¿sí? Eso pasa de mi preconsciente al consciente. El consciente es esto que está sucediendo ahora, ¿sí? Esta conexión con la realidad. Y lo inconsciente es aquello de lo cual yo puedo llegar a tener cierta, puedo espiarlo un poquito, como quien dice, a partir de sus manifestaciones. No, no necesariamente es anterior, en realidad es algo que no está en el aquí y ahora. O sea, solo aparece si yo hago el esfuerzo para evocarlo, ¿sí? Pero no tiene que ver con una cuestión temporal la diferencia de preconsciente y consciente, sino que es algo que está ahí, que si yo no hago el esfuerzo no aparece, pero si hago el esfuerzo puede aparecer. Bien, entonces se presenta en esta segunda tópica 3 instancias psíquicas, ello, yo y superyo. El ello es pura pulsión, ¿sí? Es puro impulso, es la instancia que se denomina sede de lo pulsional, ¿sí? Acá hay una búsqueda de satisfacción constante. Tiene que ver más con activos, ¿sí? Con una búsqueda de satisfacción. El yo es aquella instancia más conectada con la realidad. Se trata de la instancia que se vincula a la percepción y a la conciencia. ¿Qué es lo que se cortó, Verónica? ¿Hasta dónde se cortó? Se cortó desde que empezó a hablar recién. Todo lo último que dijo. ¿El resto tampoco me escuchó? Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde se escuchó? Presenta 3 instancias psíquicas. El ello. Bueno, eso está bien, del ello. Ok. El ello, el yo y el super yo. ¿Sí? El ello es la instancia que se denomina sede de lo pulsional. ¿Sí? Es lo que busca una satisfacción, hay una búsqueda de satisfacción inmediata en el ello. Es lo que está más asociado a lo impulsivo. Se dice que el ello es puro impulso. El yo se trataría de una instancia más vinculada a la percepción y a la conciencia, más que tiene que ver con la conexión con la realidad, con el aquí y ahora, ¿sí? Y el super yo es una instancia más relacionada con la conciencia moral y el ideal del yo, ¿sí? Aquello que tiene que ver con el deber ser, aquello que yo debería, ¿sí? Por ahí tiene más que ver con una expectativa que con algo que pudiera llegar a alcanzarse. Bien, entonces, en esta segunda tópica, las instancias y los sistemas no se vinculan uno a uno, ¿sí? O sea, cuando decimos se vinculan uno a uno, estamos hablando de la primera tópica con la segunda tópica. Freud no presenta el yo reemplazando al sistema consciente, sino que dice, las instancias que son el yo y el superyo tienen parte consciente, parte preconsciente y parte inconsciente. Sin embargo, el ello solo coincide con el inconsciente y justamente se rige por sus leyes. Eso sería una conexión entre las dos tópicas. Ya vamos llegando a lo último de la presentación. Bueno, en relación al síntoma, Freud plantea 2 hipótesis, ¿sí? Plantea una hipótesis dinámica y una económica. Ambas se complementan. Ustedes dicen, bueno, che, pero ¿qué habla de las fuerzas psíquicas? Y qué sé yo. Bueno, Freud tomó ciertas conceptualizaciones respecto de la termodinámica en aquel momento, ¿sí? Por eso van a ver que habla de fuerzas y de magnitudes. Con esta hipótesis, con la hipótesis dinámica, Freud lo que plantea es que la enfermedad ocurre justamente por un conflicto entre 2 fuerzas psíquicas que entrarían en oposición. Una que puja por salir y demanda satisfacción, y la otra que opera como resistencia para que no ocurra, ¿sí? En este hay un juego o un choque de fuerzas. Esto es la hipótesis dinámica. Después hay una hipótesis económica que viene a complementar la hipótesis anterior y dice que las fuerzas psíquicas, estas de las que hablábamos, tienen ciertas magnitudes o cargas de energía o cantidad de energía que las inviste como si las envolviera de alguna manera, ¿sí? Y que recorren todo el aparato psíquico. Justamente entonces, como resultado de este conflicto y del interjuego entre las magnitudes de energía, es que van a aparecer ciertos comportamientos
o síntomas, ¿sí? Que van a estar referidos, por un lado, a una energía que puja por salir y a una que la detiene, y por otro lado, a la magnitud, ¿sí? De energía que tengan estas fuerzas, ¿sí? Entonces, entre la hipótesis dinámica y la hipótesis económica, lo que va a haber en este interjuego de fuerzas va a tener que ver con ciertos comportamientos o síntomas. Al síntoma se lo define como una formación de compromiso que resulta de la oposición en ambas magnitudes energéticas. Bueno, vamos a hacer una breve descripción de lo que son los mecanismos de defensa. ¿Sí? Son justamente procesos psicológicos automáticos e inconscientes, o sea, suceden, no es que es algo que uno puede controlar, que el yo emplea para protegerse de pensamientos, emociones o recuerdos que resultan dolorosos, inaceptables o amenazantes. Bien, cuando uno, no sé, a alguien le pasó algo que es negativo y, qué sé yo, se separó. Y esa persona sigue hablando de su pareja como si fuera su pareja. Y uno dice, ay, qué negador, ¿no? Como está negando la realidad. Bueno, la negación, por ejemplo, es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que utiliza la persona justamente para que eso que es doloroso o inaceptable o amenazante se protege, pero no es que lo hace a propósito, aparece, surge, digamos, ¿no? Estos mecanismos permiten a la persona justamente manejar conflictos internos, preservando lo que llamamos estabilidad emocional frente a ciertas situaciones de conflicto psíquico. La represión es, por un lado, es un mecanismo fundante del aparato psíquico. Las tres instancias existen y el sujeto existe porque existe la represión, ¿sí? Para que exista el inconsciente tiene que existir la represión y el resto de las instancias también tiene que existir la represión, por eso es fundante, es un mecanismo fundante del aparato psíquico. Y además es la fuerza psíquica que se opone a la satisfacción de la tendencia inaceptable para el sujeto. Es aquel mecanismo de defensa tan importante que hace que lo reprimido se mantenga reprimido. Es decir, que aquello que es inconsciente siga estando, yo voy a decir en ese lugar, pero no es un lugar, digamos, pues no tiene un lugar físico, digamos, ¿no? Pero que quede ahí, ¿sí? Sin embargo, la represión nunca es del todo eficaz, por eso existen ciertas manifestaciones o retoños del inconsciente, ¿sí? Que son el síntoma, el sueño, los lapsus, los chistes, los actos fallidos. Entonces, estos contenidos reprimidos no se destruyen, ¿sí? Mantienen justamente lo que se llama su efectividad psíquica desde el inconsciente y se pueden manifestar de manera sintomática como sueños o actos fallidos. O sea, siguen teniendo un impacto, fíjense, ¿no? Se reprime aquello que es inaceptable, doloroso y que causa temor. O sea, no me lo acuerdo más. Como cae la represión, chao, no me lo acuerdo. Pero no me lo acuerdo, pero después puede ser que aparezca en un síntoma, en un sueño o en un acto fallido. Algo de eso, ¿sí? Y Freud lo que señala es que lo que se reprime son cuestiones del orden de lo sexual. Martina, por lo menos en la neurosis de histeria. Profe, un ejemplo sería, sí. ¿Viste la expresión fingir demencia? ¿Sería fingir demencia. Sí. sí, fingir demencia. Sí. Podría ser un ejemplo. Fingir demencia sería algo así como uno de los mecanismos de defensa que tiene que ver con la negación, ¿sí? De la represión en realidad no es algo que uno se dé cuenta, solo simplemente sucede, ¿sí? Bien, series complementarias. Series complementarias son una teoría de la causalidad, ¿sí? Que Freud utilizó para explicar cómo se forman los síntomas, cómo se forman las neurosis. Y en realidad lo que él quería hacer era superar la alternativa que obligaría a elegir entre factores exógenos, es decir, aquello que tiene que ver con lo hereditario, al revés. Lo exógeno, aquello que tiene que ver con experiencias infantiles y fenómenos desencadenantes, y lo endógeno, que tiene que ver con lo hereditario y lo congénito. Estos factores son en realidad complementarios, dice Freud, ¿sí? Factores exógenos y endógenos. Y él identifica, ¿sí? Una sumatoria, él lo denomina series, ¿sí? A estos factores, que ahora vamos a ver cuáles son, que van a dar lugar al síntoma. Síntoma, la enfermedad, la neurosis. Bien, en las series complementarias tendríamos una primera serie, una segunda serie y una tercera serie.
La sumatoria de estas tres daría lugar al síntoma o a la neurosis. La primera serie tiene que ver con factores hereditarios y congénitos, es decir, aquello que se hereda y aquello que se transita en el momento del embarazo y que da lugar a ciertas cuestiones. La segunda serie, que tiene que ver con experiencias infantiles, que tiene que ver con situaciones transcurridas en la vida de la persona, en la infancia. Y la tercera serie, que tiene que ver con factores desencadenantes o actuales, ¿sí? Es algo que sucede y que da lugar a que aparezca la neurosis o el síntoma, ¿sí? La sumatoria de estos tres. Bien, ¿qué es el síntoma? Y con esto cerramos y terminamos. Súper bien con el tiempo. Pensé que no íbamos a llegar, pero llegamos re bien. Bien, el síntoma entonces es una manifestación del inconsciente, ya lo dijimos esto, que expresa una formación de compromiso que aparece cuando un deseo reprimido no puede acceder a la conciencia. Hay un mecanismo de defensa que actúa en la formación del síntoma, que es la represión, y posibilita que haya contenidos reprimidos en el inconsciente y que se formen síntomas, que justamente actúan como barrera para que dichos contenidos no accedan a la conciencia. A ver, explicado un poco más llanamente. Supongamos que tenemos una persona que tiene un hormigueo en una pierna, ¿sí? La vamos a traer a Dora en este caso. Ya van a leer los casos y van a entender un poco más de qué va esto de manifestación del inconsciente, síntomas, represión. Dora es una paciente que presenta cierto cosquilleo y hormigueo en sus piernas, adormecimiento de las piernas. Fíjense que es un síntoma para consultar a un neurólogo, ¿sí? De hecho, hoy en día vas a un clínico y planteas algo de esto y te puede llegar a hacer una derivación a un neurólogo. Entonces, bueno, llega Dora, le cuenta esto y en el análisis que él va haciendo, conversando con Dora, ella empieza a contarle ciertas circunstancias donde hay cierto contenido de sus fantasías asociadas en el plano de lo sexual a su cuñado, ¿sí? Esto muy sintéticamente, léanlo después porque es sumamente entretenido, más allá de ser un caso paradigmático en la explicación de la neurosis de conversión o neurosis de histeria. Entonces, digo, esto es un contenido que para la conciencia es algo doloroso, molesto, intolerable, ¿sí? Esto que le decía, bueno, ya hay un pensamiento, un recuerdo, algo que a Dora en algún momento se le cruzó, ¿sí? Alguna cuestión ahí con el cuñado, eso se reprimió, el chisme de Dora. Bueno, no, el chisme de Dora no, el caso Dora, si lo lees, Tiziana, vas a ver que es así, no es el chisme, ¿eh? Es lo que Dora contaba en su terapia, en sus sesiones, ¿no? En sus encuentros con Freud, ella le contaba esto y terminan descubriendo que tenía que ver con esto su sintomatología, ¿sí? O sea, en lugar de habilitar el acceso a este recuerdo o a esta fantasía, eso quedaba reprimido y lo que aparecía era un síntoma. Cuando ella puede poner en palabras algo de esta fantasía, la sintomatología desaparece, ¿sí? Este síntoma de conversión o síntoma histérico desaparece. Para que quede más o menos entendido. Después léanlo, a mí me resulta que es sumamente interesante. Y van a entender bastante más lo que tiene que ver con lo conceptual, conectándolo con los casos, ¿sí? Casos clínicos. No es chusmerío, son casos clínicos. Bien, consultas, dudas, van a aparecer, yo sé que más preguntas seguramente después, ¿sí? Después de la lectura, después de que puedan ver, hay un video también, ¿sí? Que pueden ver. Todo lo que vaya apareciendo, yo les pido que hay un foro de consultas que está en el Blackboard. Bueno, utilícenlo, pregunten. Podemos evacuar algún tipo de duda. También nos tomamos unos minutos de la clase próxima como para también hablar algo de esto. No hay inconvenientes, ¿sí? Pero bueno, relean el material. Voy a subir estas presentaciones. No recuerdo si en esta o en la comisión anterior me dijeron, profe, no subió los Power, quédense tranquilos que los voy a subir, los van a tener, tanto el de Piaget como como el siguiente, ¿sí? El de psicología cognitiva, con el que vamos a cerrar esta segunda parte de la cursada, y después ya tenemos el parcial y después ya terminamos, nos quedan poquitas clases. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final, por haberse enganchado con el tema, por haber hecho intercambios, ¿sí?
Yo estoy segura, Karina, que lo vi no sé si el último, porque te hice una observación, que le agregaras algo de contenido teórico al ejemplo. Si le agregaste, listo, no te preocupes que hoy no, porque ya es muy tarde y es tarde para todos, pero seguramente mañana voy a estar mirando los foros y contestando, ¿sí? Quienes no participaron, les pido por favor que, aunque sean, léanlo y lean lo que pusieron sus compañeros, ¿sí? Y lo que contesté yo, como bueno, tengan esa curiosidad de ver, bueno, a qué se refería la actividad, ¿sí? Porque van a encontrar pistas respecto de las preguntas que nosotros hacemos en los parciales, ¿sí? Bueno, muchas gracias, que tengan linda noche y que terminen muy bien el día y que tengan muy buena semana. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a todos, nos vemos. Chau, chau.